Bienvenidos a este video podcast. El día de hoy está con nosotros José Antonio Alfaro Mercado, mi amigo, mi hermano. Un gusto tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Es recíproco, Pablo. Estoy muy bien en el momento en que estamos aquí para desarrollar un tema de sumo interés, porque pues se trata de un nuevo constante universal y los constantes pues son para siempre, al menos en nuestro universo. Ok, y vamos, ese es el tema precisamente del título de nuestro video, ONO 14. Voy a mostrarles por aquí una hojita de lo que es el ONO 14. Y realmente esto, quien nos tiene mucho que contar es nuestro amigo José Antonio Alfaro, porque fue una experiencia tuya, fue algo que pasó en 1986. Ya habíamos hablado de contactos extrahumanos, contactos que luego se lo pierdan en el otro podcast que tenemos aquí con José Antonio Alfaro, pueden verlo. Pero esta vez, ¿qué es el ONO 14 y por qué llegó en 1986? Y muchas otras cosas que ahorita vamos a dar. Tú dinos qué es ONO 14, sácanos de esa duda, por favor. Sí, por supuesto. Explico un poco. On-ona, pues es una forma sustantivada. Es adjetivos derivados a su vez de sustantivos, adjetivos y verbos de valor aumentativo, intensivo o expresivo, y todo eso cabe en lo del ONO 14. A medida que lo vaya desarrollando se va a comprender. ONO es punto cardinal oeste-noroeste, sitial del primer vigilante a 8 puntos de la brújula. Eso es aquí en la logia, pues el lugar que ocupa el primer vigilante, quien representa al planeta Neptuno y al dios Neptuno a la vez. Ok. ONO en la mercadotecnia pues es la oferta más cercana de descuento, eso en inglés. ONO fue una empresa de telecomunicaciones española llamado luego Vodafone ONO. ONO fue el nombre de una ciudad bíblica que se ubicó en la llanura de Benjamín. Este nombre significa hijo de la mano derecha, hijo del sur. Fue el 12º hijo de Jacob y de Raquel. Y Benjamín representaba un favor de lo alto, una bendición. Era el hijo favorito. Y Benjamín fundó una de las 12 tribus de Israel. En cuanto al Pentateuco, definen a Benjamín como hijo de mis días. Y en masonería, el Benjamín es el más reciente iniciado. Y por otra parte, Benoni también significa hijo de mi dolor. Y ese fue el nombre que su madre Raquel le quiso poner. Pero Jacob insistió en que fuera hijo de su mano derecha, pues. ¿Verdad? Punto aparte, Ono es apellido japonés y significa gran campo o campo grande. Y bueno, pues rememoremos que Yoko Ono fue esposa y luego viuda de nuestro fraterno John Lennon. Ono es el nombre de un hacha japonesa y representa autoridad y poder ceremonial, apenas por debajo de la espada katana. El hacha en la India elimina apegos. En otras culturas el hacha tiene diferentes significados. Incluso el hacha originó las banderas. El hacha simboliza el poder de los dioses. El hacha es herramienta útil, pero también arma de guerra y de sacrificio. Como irán comprendiendo durante la lectura, les resultará acertado el concepto de constante universal ONO 14 porque se relaciona con todas las ciencias, filosofías, religiones y artes y personajes masculinos y femeninos de nuestro planeta, y también con ciencias de la astronomía.
por lo tanto se relaciona con el sistema solar. Ok. Ujú. Bueno, inicio, pues eso fue como una introducción. Inicio el relato de cómo fue y fue una develación compartida por lo que van a escuchar. Y le puse como título En torno a la formación de la logia Monte de Sión, que es a la que ahora pertenezco, y que curiosamente va a ser el remate de este relato. Ok. Bueno, inicio. Las leyes imponderables del universo trazaron un proyecto de levantamiento de columnas para que varios hermanos de logia madre, cuyo nombre Stonehenge número 4, constituyente de la muy respetable Gran Logia Generalísimo José María Morelos y Pavón, lo hicieran realidad en el seno de la muy respetable Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas. El jefe de tal empresa resultó ser el venerable hermano Pablo Luna Hernández, hoy venerable maestro, de la respetable Logia Simbólica Monte de Sión número 2, con carta dispensa, y cuyo nombre fue propuesto por él. Me invitó a cristalizar el proyecto y acepté porque me quedó claro que se trataba del medio de retornar a la masonería activa luego de un largo tiempo en sueños involuntarios y de conservar a salvo la ley que como gran orador me correspondía. Eso me convirtió en gran orador ad vitam porque no entregué el cargo, porque hubiese sido ilegal del todo, ya que en la masonería el gran orador es intocable porque representa la ley, Pablo. Entonces, en este mundo, en esta vida... A ver, pero ahí, A ver. para hacerlos entrar en contexto un poco, esto es en contexto a tu última participación que tuviste como gran orador Sí, en la muy respetable Gran Logia Generalísimo Morelos, sí. y de la cual tuviste desde mi punto de vista, un juicio injusto. Si Sí, quieres, este es el momento también para... yo creo que no es ni el momento, ni el lugar, ni nada, porque esas cosas se tratan a intramuros, pero a la vez es justo también expresar lo que no me dieron oportunidad. Claro. Expresarlo ahora, sin acusar a nadie, sin quejas, sino simplemente el hecho de que yo permanecí con la ley a salvo, porque lo que se estaba haciendo no era correcto. Y en ese tiempo no sé por qué no consideraron que no se trataba de Alfaro, no se trataba del gran orador, se trataba de la ley a la cual se encarna. O sea que en toda logia el orador es la máxima autoridad a fin de cuentas, Pablo. ¿Por qué? Por encima de la ley nadie está. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bueno, es la razón por la cual estuve en sueños mucho tiempo, no porque yo hubiese querido. Entonces ya estoy aquí, pero es gracias a que con el tiempo las leyes del universo, como son imponderables, se cumplen, y en esta ocasión tuvo mucho que ver la develación del ONO 14 Muy para bien. que hoy estuviéramos aquí ante estos micrófonos. Bueno, y a medida que crece nuestra respetable logia simbólica Monte de Sión número 2, encuentro más claves y códigos que indican con precisión, de acuerdo a un nuevo constante universal, que me fue develado el 13 de septiembre de 1986 a las 5 de la tarde en el cielo poniente. 13 de septiembre de Sí. 1986. Tú tuviste esta visión, así como lo vemos en el dibujo. Comenzó, como lo voy a explicar, porque Ok. no fue de golpe todo, comenzó con la letra O. Bueno, a ver. La letra O. Ajá. Parte de esa manifestación fue observada por la familia Cruz González. Y curiosamente esta familia Cruz González, Ajá. de ella forma parte Enrique Fraga, el rejoneador, que va a actuar en la corrida del 30 de septiembre en la Monumental de Morelia. Polémica corrida, ¿no? De acuerdo Sí, al por contexto cierto. político que hay ahorita, Sí. por ahí yo no lo había visto porque pues no soy afín ni en contra ni nada,
Pero vi que en redes sociales causó mucha polémica, ¿no? Por el contexto político actual. Sí, se ha aprovechado eso como un pretexto que en realidad resultó mayúsculo. No es posible manejar ese asunto tan fácilmente por su antigüedad, ya que desde que existe el hombre, en relación con el toro, de una o de otra maneras, pues ahí queda claro, y si lo tenemos en el zodiaco, como el signo Tauro, pues se imagina querer retirar la fiesta brava del ejercicio humano, es como querer quitar a Tauro del zodiaco, Pablo. Pero sí es global, ¿verdad? No es algo aislado aquí en México, lo he visto en... Sí, es global, pero hay detrás de esto obviamente intereses muy grandes, ocultos. No es tanto de los animalistas, porque pues finalmente ellos están obedeciendo órdenes por lo que se ve, ya que están muy bien estructurados ellos para su labor de descrédito hacia toreros y hacia la tauromaquia en general. Ok, ok, entonces, Entonces decía yo que el rejoneador Enrique Fraga, pariente de esta familia Cruz González, esta familia fue con la que comenzó lo del ONU 14 porque estábamos de día de campo. A ver, pero retrocederé unas horas cuando hacíamos día de campo, justo en la entrada de un camino de terracería donde había un letrero que decía Pino Real. Antes se llamó de otro modo, pero luego le cambiaron a Pino Real. Bueno, las mujeres preparaban la comida. En algún momento tuve que retirarme entre unos pinos a orinar y mientras lo hacía, sobre los pinos y yo pasó algo invisible de norte a sur y viceversa. Hacía un sonido como de un gran enjambre de abejas. Cuando cesó, bajé la vista y vi un trozo de papel amarillento por viejo. Lo recogí y al extenderlo vi una viñeta de los niños héroes y leí el texto. 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. Y ese día lo era. Volví a reunirme y algo notó en mi semblante la señora Alicia González, en paz descanse, porque me preguntó, ¿qué pasa, José Antonio? Pues miren este trozo de página. ¿Lo vieron? Y todos entendimos la correspondencia de la fecha. Les conté lo del sonido como de abejas y me preguntó la misma señora, ¿y qué significa todo eso? Es un aviso de que algo importante pasará y pronto, aseguré. Llegó la hora conveniente de volver a Morelia y parecía que ya nada sucedería, pero cuando estábamos cerca de la entrada a la ciudad, a la altura de la hoy Futurama, vi una nubecilla blanca dinámica que formó una letra O. Enseguida, otra nube pequeña figuró una letra N. Entonces les pregunté si las veían y todos contestaron que no. Eso me desconcertó. Entonces observé cómo salía del sol un rayo blanquísimo y se elevó perdiéndose su extremo superior en las alturas y su arranque unido al sol. Les pregunté sobre eso y contestaron que no. Así que me inquieté y más cuando vi que apareció un ojo como del tamaño del sol y antes de preguntarles todos exclamaron, ¡hay un ojo en el cielo, José Antonio! ¿Lo ven? Sí, confirmaron en coro. Entendí que el mensaje completo era para mí. Así que llegado a casa, dibujé todo lo que se plasmó y permaneció en conjunto, cuya ilustración incluyo y se vuelve a mostrar, ya completa. Así fue como estuvo muchos minutos
y por eso pude retener en mi memoria visual todo lo que se plasmó. Bueno, lo primero que investigué fue lo del ojo porque era egipcio y resultó ser una letra O en el alfabeto de esa cultura. Entonces ya podía asumir que las nubes decían On y el ojo ofrecía una versión como Ono, o sea, como otra letra O. El rayo que salió del sol interpreté que era la unidad, el número 1, y junto a ese 1 apareció un rayo negro corto en sus extremos y me sugirió ser un 4 parcial, con el cual se completó la fórmula Ono 14. Esa noche no dormí, pues al desarrollar ideas y hacer asociaciones, de pronto pensé en una fecha de suma importancia. 14 del mes de Nisan, en que Jesucristo fue crucificado, y seguí sacando conclusiones. Jesús de Nazaret, 14 letras. José de Arimatea, 14 letras. Él fue quien proporcionó la sábana santa. Uh-huh. Bueno. José de Arimatea. Sí. Simón de Cirene, 13 letras como el día 13 de septiembre de la plasmación atmosférica y con la terminación on en Simón. Jesucristo era judío, abrió la era cristiana y habló de la luz del Espíritu. Enseguida dio un salto en la historia guiado por el nuevo constante universal Ono 14. Albert Einstein, 14 letras, y nació un 14 de marzo, equivalente al de Nisan hebreo que abarca marzo y abril. Y en nuestro caso, en nuestro calendario, 14 de marzo. Albert Einstein era judío de origen, nacionalizado alemán y luego estadounidense. Él abrió la era atómica y habló de la velocidad de la luz al cuadrado. Esa fórmula pues ya es mundialmente conocida. Luego pensé en nuestro también fraterno Neil Armstrong, 13 letras, pero con el on en su apellido. Y cierto o virtual, el viaje a la luna, bueno, pues se dice que inició la marcha con el pie izquierdo en la superficie lunar. Como la marcha masónica conocida por Pues sí, casi todos. Así es. De la astronáutica derivé la idea de sumar los números del total de días de la órbita terrestre. 365 días. Bueno, 3 más 6 más 5 igual a 14. Y Plutón, 248 años en su órbita alrededor del Sol. Por lo tanto, 2 más 4 más 8 igual a 14. Y el On en Plutón. Y en Caronte, uno de sus satélites. Esos dos nombres hacen 13 letras. Y Plutón fue considerado mucho tiempo como último planeta. Y así sucesivamente fui reuniendo pruebas de que el nuevo constante universal Ono 14 se relaciona con todas las ciencias, filosofías, artes y religiones de la Tierra. Llené un gran cajón pletórico de información que sigo acrecentando de vez en cuando, pues ya es tanto que sobran los ejemplos. Di conferencias en Morelia, en la casa natal de Morelos, Planetario de Morelia, Casa de la Cultura de Morelia, Gran Fraternidad Universal de Morelia, y en cafés y otros lugares también de Morelia. Y entonces, luego, el ONO 14, Pablo, pues me llevó a Estados Unidos. De alguna manera se las arregla el universo para colocarlo uno en donde tiene que estar en tiempo, espacio y forma. Y en Estados Unidos di una conferencia en The Mirdad Center de Metafísica, donde empezaron a vigilarme
porque el constante 1.14 desvelaba códigos hasta entonces secretos. A continuación les hablaré de la remotísima antigüedad de On, pues Adán lo escuchó. ¿Quieres ver ahí en el libro Claro. que se llama Lupe? Ahí está señalada la página y aquí está señalado. ¿Quieres leer, por favor, lo que dice ese libro? Es este libro, miren, para que lo chequen, quien lo quiera buscar. Dice, por nombre de On, que Adán oyó y pronunció, por el nombre de Jot, que Jacob aprendió del ángel de la noche del día de su combate, por el nombre del dios Agla, que Lot escuchó salvándose junto con su familia, y por el nombre de Sebahot, que Moisés pronunció y que convirtió en sangre todos los ríos y aguas de la tierra de Egipto. Por los nombres de Alfa y Omega, que Daniel pronunció destruyendo a Bel y el dragón, por el temible día del juicio, por el cambiante mar de cristal que se halla en presencia de la divina majestad. Yo te evoco, conjuro y ordeno que aparezcas y te muestres en este círculo. En esa parte es donde se ve a las claras, como se lee ahí, Pablo, Ajá. que se trata de un exorcismo Ya. para expulsar al demonio llamado Lupe. Fíjate nada más, de cariño la gente le dice a las Guadalupes Lupe o Lupita, Ajá. siendo que el hipocorístico Lupe o Lupita, pues Lupe es el nombre de un demonio. Wow, no, eso Sí. sí no me lo sabía. Sí. Por eso yo prefiero a las Guadalupes decirle Guadalupe, no Lupe y Lupi tampoco, porque es como estar mencionando el nombre de ese demonio, el cual es de labio leporino y con un miembro descomunal. Es, Ok. es un demonio poco conocido, poco mencionado. Las sirenas. Nada es casual, ¿no? Ok. Fíjate nada más, entonces, pues ahí está el libro, se llama Lupe. Entonces, pues es una prueba más de que el 1.14 es tan antiguo que Adán lo escuchó, como dice ahí. Sí. Y todos los demás personajes, pues de una u otra manera también. Bueno, Moisés supo de él también como On, igualmente otros personajes de la Biblia, como José, por ejemplo. Otro tanto aconteció la relación con Akenatón, porque fue en la ciudad de On donde Jesucristo fue iniciado en Egipto. A esa ciudad del Bajo Egipto también se le conocía como Heliópolis, o sea, ciudad del sol. Allí obtuvo Jesucristo el primer grado de virtud, de la sinceridad, de amor a la verdad. Por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? ¿Por qué obtuvo el primer grado? Sin ese grado no comienza nadie su carrera masónica. Lo que nos cueste, el precio que sea, pero hay que decir la verdad, aunque por ella nos masacren, pero hay que decir la verdad, no ocultarla. Ni la que le hace daño a uno, tampoco hay que ocultarla. Por eso se aprovecharon de mi absoluta sinceridad, para en base a mis pecados, digamos, aumentarle o adulterarlos, de tal manera que pareciera traición. Y nunca fue traición, porque Alfaro nunca toma lo que no es de él mientras no haya una razón que se negaron a escuchar. Y Alfaro jamás traicionó a ningún hermano. Alfaro acepta lo que le ofrece el universo en primer lugar y luego lo que le ofrece su hermano el hombre. Es muy diferente. O sea, los regalos que te vienen de arriba, no puedes despreciarlos. La cruz para Jesucristo fue un regalo. Ya. ¿Tú crees que fue decisión de los hombres como parece? No, No. bíblicamente no.
Obviamente que no. Hasta él mismo lo pidió en el jardín del Getsemaní, dice, Padre, Exactamente. si puedes, aparta de mí esta copa, dice, pero esta copa de amargura, este cáliz de amargura, dice, Sí. pero que se haga tu voluntad. Y no Y la mía. precisamente Sí es leí el- la Biblia, ¿eh? claro, claro. Y precisamente es la diferencia, Pablo, de cómo muere un iniciado presentándosele un arcángel y presentando el cáliz de amargura. Y en cambio un profano, quien le visita es la muerte, la imagen de la muerte, un esqueleto. Entonces es la gran diferencia de morir iniciado o morir profano. Fíjate nada más. Mucha diferencia. Exactamente. Bueno, vuelvo a nuestro tiempo y cito al muy ilustre fraterno Albert Gallatin Mackay, autor de la Enciclopedia de la Francmasonería, y quedó ciego debido a tan portentosa obra de contenido más que humano para ilustrar a los estudiosos del arte real como es la masonería o francmasonería. Pero para mi desconcierto, en la página número 1095, Pablo, si me haces favor tú mismo de leer ahí. ¿Dónde está? Aquí. Dice, on. Esta es una palabra significativa que se encuentra en la masonería del arco real y ha sido explicada generalmente como el nombre por el cual era adorado Jehová entre los egipcios. Bueno, entonces resulta que jamás debió haberse retirado esa palabra tan importante del uso en nuestros misterios, ¿verdad? Porque con esa palabra se pierde muchísimo conocimiento que hay detrás de ello. Y llega el momento en que alguien quiere simplificar las cosas y si no comprenden aquella palabra o no tienen información, pues a las grandes potencias se les hace fácil en virtud de sus poderes desechar una palabra o alguna parte del rito o X, lo que sea. Y pues es un error finalmente, Pablo, porque se pierde mucho conocimiento. Pues es un error que es muy constante porque la liturgia azul que usan la mayoría de los cuerpos masónicos aceptados, pues simplemente nos damos eso, que es lo más moderno, pero si las personas que hemos estudiado las liturgias anteriores a esta muy moderna liturgia, pues vemos que está mutilada, vemos que la parte mística completamente separada de la masonería, por eso ahorita la masonería no tiene ni pies ni cabeza. Exacto. En la parte administrativa, pero bueno, por ahí estamos haciendo ciertas reformas. Y además estamos usando la liturgia que se ha usado la antigua. por la antigua, la que se ha usado en la muy respetable Gran Logia Generalísimo José María Morelos y Bueno, en Pavón. Stonehenge en particular, porque las Sí. otras también ya adoptaron el... Sí, algunas, ¿verdad? Algunas adoptaron Sí. la azul. Pero Stonehenge sigue Sí, firme. Stonehenge en 4 su- sí sigue firme en sí. esa. Nuestra madre. Nuestra madre logia, un Logia. saludo para nuestra madre logia. Un saludo fraternal Stonehenge número a todos 4. por igual. Bueno, pues se dice ahí en ese libro, en ese tomo que acabas de mostrar, Pablo, que la palabra on cayó en desuso por desconocer su significado claro. Y a mí me ha tocado redescubrir su importancia gracias a la gran revelación atmosférica del ONO 14. Además, en mi camino de sanador, llegó a mis manos un libro de exorcismos cuyo título es Lupe y del cual ya hablamos. Nombre de un demonio labio leporino y dotado de un falo enorme, también ya se dijo, pero para que lo tengan muy en cuenta las personas. Y en sus páginas 370 y 371 se menciona el 14 como invocación para vencer y desalojar demonios. En la página 368 se pronuncia on en una ceremonia de exorcismo. Bueno, obviamente el uso de on ha sido de eficaces resultados en las ceremonias que realizo. En mi libro Carta a Trump, por ahí está también, si gustas mostrarlo, en ese libro menciono el constante universal ONO 14 en la página 54. Si gustas, Pablo, ahí dice. Aquí.
A ver, ¿qué Dice, dice? descubrí un constante universal resumido en la ecuación ONO 14. Parte de este dado a conocer en Morelia y en Estados Unidos con poco público. Viví varias iniciaciones para demostrar de alguna manera el fenómeno de viajeros extraterrenos. Ahí, déjale ahí para en su momento hablar de los Ok. extraterrestres, ¿verdad? Bueno. Aterrizo ahora en el presente para compartirles de qué manera nuestra logia Monte de Sión número 2 entra en el marco de todos los tiempos del ONO 14. Porque Monte de Sión número 2, fundada el 14 de mayo 14 de mayo del 2025. 2025, ON está en Sión y el 14 en la fecha. Y sumando el 14 con el año 2025, nos da 14. Ok, y eso no fue algo preparado. Ya después yo le solicité a nuestro hermano Alfaro, le dije, oye, hazte un trabajo sobre cómo fundamos Monte de Sión, ¿no? Y coincidió con tu visión que tuviste en 1986. Ni siquiera es algo moderno, sino que es algo que tú ya traías. Como tú mismo lo dijiste, dejamos muchos años de vernos y ahora coincidimos en este 14 de mayo del 2025 fundando Monte de Sión. Sí, ON. sí. Que al final del día Monte de Sión es el monte sagrado de la tradición judía. Sí, porque A lo mejor el rey- ahí es donde tenían el contacto con Jehová, que para los egipcios era conocido como el dios On. es Monte muy probable. de Sion. Es muy probable porque mira, Pablo, finalmente Jehová es nombre femenino y no está en la lista de 72 nombres simbólicos de Dios, porque es nombre femenino, aunque actualmente se dice que es las dos cosas, que es los que representan los dos, A él y ella, ¿no? los dos En géneros. algunas interpretaciones. Sí, pero el asunto es que en los 72 nombres no está Jehová. Ya. Entonces, por lo tanto, resulta más lógico, digamos, lo de On, porque además ya sabemos que hay muchas teorías y de grandes investigadores que dicen que Jehová y Yahvé eran suplantadores en realidad de la verdadera divinidad. Sí, que tenían un jefe, ¿no? Sí, o sea, pero pues eso que se quede para estos tiempos que están siendo de grandes descubrimientos. El León, que curiosamente también termina en On. Sí, sí. El Altísimo. Y ya que mencionabas el monte de Sión en el sentido de su importancia, pues ni más ni menos allí estuvo o está la tumba del rey David. Entonces no es cualquier cosa. El rey David, del cual tenía que ser descendiente Jesucristo para poder ser el Mesías, ¿no? Sí, claro. La casa de David. Sí, la estirpe, ¿verdad? Bueno. A ver. Voy a hablar de nuestras manos, Pablo, sin entrar en detalles masónicos para no herir susceptibilidades ni tampoco caer en indiscreciones. Así sea. Bueno, nuestra mano está compuesta de 14 segmentos formados por la falange, falangina y falangeta. Y desde el punto de vista cristiano, digamos, en la base del pulgar está la Virgen María. En la punta del pulgar se localiza a Jesucristo. Y como huella digital única, irrepetible en los seres humanos, pues por eso se le llama unigénito de Dios a Jesucristo. Y por eso se representa de ahí de donde nos toman la huella digital, es la parte correspondiente a Jesucristo. Y en el resto de los segmentos se hallan los 12 apóstoles. Ahora, desde el punto de vista astronómico, en la base del pulgar está la luna
y en la punta del dedo el sol, o sea, donde va Jesucristo va el sol, siendo el resto de los segmentos los 12 meses del año. En la mayoría mundial de las manos se forma una letra M en cada una de las manos, lo cual sugiere las iniciales de maestro, masón, grado al que todo hombre libre y de buenas costumbres tiene el derecho y el deber de alcanzar para que sea útil a la humanidad. Ok. O sea, nuestra mano nos dice a las claras. Y si lo aplicamos a la tauromaquia, es el maestro matador. Y matador en el mejor de los sentidos. Que también va con M. Sí, y en el mejor de los sentidos, porque el torero realmente no precisamente mata al toro, lo transmigra, porque es dentro de un ritual. No es asesinato como quieren verlo. Es un ritual, ya que el toro viene con una gran historia, es mimado, cuidado en la ganadería, vive castamente, nunca se mezcla con vacas, llega casto a la plaza y se le trata con respeto, aunque la gente diga, ¿y por qué las banderías? ¿Por qué lo pican? Pues al toro se le tienen que picar porque si no, no se descongestiona. Se acalambraría por la bravura. Y las banderías son para reavivarlo, y esas banderías tienen su significado oculto, alquímico, metafísico. Las banderías representan trasplantes, o sea, árboles trasplantados en el cuerpo del toro que representa el planeta Tierra. Y los cuernos del toro son la luna creciente y luna menguante, sus cuernos. Okay. Y el torero es el sol. Por eso viste de oro y distintos colores en las telas, pues. Y los subalternos visten de plata porque son de una menor jerarquía y en cierto modo representan la luna también. Ok. Con la plata. Y el ruedo, con todas esas divisiones que se le hacen, son las órbitas planetarias. O sea, lo que acontece en una plaza de toros es toda una representación de lo que es la dinámica del sistema solar. Okay. Por eso es un ritual sagrado. Es un rito solar. Es un rito solar que la ignorancia no les permite ver a muchos el trasfondo que hay detrás de la tauromaquia. ¿Ya vas viendo? Sí, la gran diferencia. Un rito solar como lo que le pasó a Jesucristo, ¿no? Sí, de hecho en psicología se toma al toro como ejemplo sacrificial. En la psicología, los psicólogos toman la figura de Jesucristo y del toro de igual manera, porque va al sacrificio. Y curiosamente la espada del matador tiene una parte que se llama los gavilanes y forma una V junto con la empuñadura. Forma una V donde mete uno la mano. Sí. Y la cruceta de la espada, pues es la cruz de Jesucristo. Y la D que se forma con los gavilanes es la D de Dios. Fíjate nada más, todo lo que hay de oculto en la tauromaquia. En la tauromaquia. Y el número 3, que es la Trinidad, se repite una y otra vez en ese maravilloso ritual, que es, por cierto, el único ejercicio en este mundo que refleja la cruda realidad del universo. ¿Qué? La vida y la muerte, y literal, porque los toreros mueren y están muriendo, y mucho, por cierto, últimamente. Entonces, no es como carreras de carros, como boxeo, no, es la vida y la muerte realmente representada, para que la gente vea. Y lo último que quiero decir en este punto de la tauromaquia, algo muy importante, que espero levante ámpula y controversia la que sea, pero sé de lo que estoy hablando, porque yo por eso fui novillero. Yo quise saber, yo quería saber qué había detrás de la fiesta brava. No para ser famoso, ni ganar dinero, ni nada, porque pues además
Ni tenía la estatura y a lo mejor me faltaba el valor, a lo mejor me faltaba el arte, pero sobre todo me faltaba el dinero. Pero no me faltó el interés por saber qué había detrás y lo descubrí. En ese sentido yo soy triunfador. Descubrí los grandes secretos que hay detrás de la tauromaquia. Bueno, pues ahí les va. El público es de todos los estratos socioeconómicos, buenos y malos, ricos y pobres, y todos pecadores. Y el sufrimiento del toro, como si fuera Jesucristo en la cruz, está pagando por los pecados de los presentes en la plaza. Esa es la parte esotérica, por así Es la decirlo. parte esotérica, así es. Así que el sacrificio del toro paga muchas cosas que debemos los seres humanos. Y ni cuenta se da la gente. Así como Jesucristo pagó por exactamente lo mismo. Entonces tiene una connotación judio-cristiana, ¿no? Esa interpretación. Pues es universal, no solamente judío-cristiana, en realidad es de todas las culturas, de todas las etnias, Pablo. Ok. Bueno, a ver, un apéndice. Adelante. Mayo, mes de la fundación de la Logia Monte de Sión, significa de los mayores. Mayo significa de los mayores. Sí, de los viejos, Los viejos. de lo cual deriva el concepto de los sabios. Ok. Como dijiste tú en algún momento cuando por primera vez leí esto en este lugar, dijiste los sabios de Sión. Bueno. Y esto de los sabios de Sión es a lo que estamos llamados a hacer en el seno de la francmasonería. De hecho, en el calendario, mayo y junio están juntos, van juntos. Junio significa de los jóvenes, que es como decir el abuelo de la mano del nieto, o el nieto de la mano del abuelo. Ya. Por eso va mayo y junio. Sí, de los viejos y de los jóvenes, ahí juntos. Ok. Por lo tanto, por eso los abuelos a menudo visitan, ya muertos, visitan al nieto o a la nieta. Y hay pruebas de ello infinidad. ¿Por qué? Porque uno representa la generación que se va o que se fue y el otro la generación que llega. Perfecto. Qué gran apéndice. Pues sí. Y bueno, como hay muchísimos datos, como ya se imaginarán, en relación con el ONU 14, con todas las cosas existentes en este mundo y en el sistema solar, pues no sé si en esta parte tengas tú alguna pregunta o creas conveniente que yo busque aquí entre lo que traigo. Ah, mira, aquí salió esto que es interesante. Vamos a hablar del emblema masónico. Aquí está, atrás de Ahí nosotros. está. El emblema masónico debiera tener el compás abierto a 46 grados sobre la escuadra por alusión a los 46 cromosomas humanos participantes en la procreación humana. El mismo emblema ratifica lo dicho porque los 22 rayos dobles detrás de la escuadra y del compás coinciden en número con los 22 cromosomas del hombre y los 22 cromosomas de la mujer, más el cromosoma número 23 de cada uno, o sea, de la mujer y el hombre, y que son esos cromosomas número 23 los que deciden si el nuevo ser será niña o niño. Y de esa manera se completan los 46. ¿Cuánto es 6 y 4? 10. Muy bien, porque el mismo compás y la misma escuadra representan los dos cromosomas que definen el sexo. O sea, es Adán y Eva, es el hombre y la mujer. Ok, mi hermano. Y la letra G en el centro del emblema representa el génesis cósmico.
Excelente esto del emblema masónico. ¿Qué te parece si ahora que vamos a estar filmando cada 8 días, que ya tenemos ese compromiso de ir los lunes, pues la siguiente semana hablamos sobre esa parte masónica? Hoy, la verdad, lo de Monte de Sión enlazado junto con lo de la masonería y lo de la tauromaquia, pues va a dar para mucho, ¿no? Así es, pero si me permites hacer un apunte, Adelante. que en la que tú gustes, en la entrevista que me llegues a hacer después, No, pues la que sigue, para que estén atentos. este apunte que quiero hacer es en relación con el Papa actual, León XIV, Ok. que también entra, Que también es 14 y por tiene la supuesto, ON. en León. León. Así es. Bueno, pues resulta que ahí va el pequeño enlace, digamos. Una de tantas veces que estuve en Valle de Santiago, Guanajuato, una noche que estuve solo, yo sin saber nada de los emblemas de los papas, fui convocado ahí y acudí. Y esa noche vi muchas manifestaciones en la superficie del agua, en el cráter Lago La Alberca, que ahora ya no tiene agua, lamentablemente. Bueno, vi esa noche lo que yo no sabía qué era, pero tomé nota. Llegando a casa hice dibujos de todo lo que vi. Y a los pocos días o semanas, no sé, que me voy enterando que los papas tenían emblemas, que desde San Malaquías, creo que sí, San Malaquías, había mencionado los símbolos de los papas. Y voy viendo que mis dibujos eran alusivos a todos. A esos dibujos. A todos los papas. A la siguiente nos los traes unos, ¿eh? Sí, Esos. claro, claro. Y ahí fue donde me percaté del de la media luna, del pastor Inauta, que fue el emblema de Juan 23, masón que también tuvo contacto extraterrestre. Bueno, y vi también el ciervo sirena de otro papa, la flor de lis, y así sucesivamente. O sea, me fueron develados los símbolos de los papas. Y ahora tenemos a León XIV. 14, como León, ON 14. Sí. No, pues está muy interesante Y todo lo según que hay que esto, profundizar. creo que estuvo aquí en Morelia de visita. Fue hace el Papa un tiempo. Francisco, ¿no? Más bien. No. Más bien este Papa, pero sin ser Papa aún. Sin ser Papa, ok, León sí. XIV estuvo en Morelia. Fíjate. Lo cual, pues tampoco creo yo que sea casualidad, ¿no? Entonces, bueno, para que vayan teniendo una idea de la importancia que tiene este nuevo constante universal y de esa manera les quede claro, o más o menos claro, de qué se trata y por lo tanto aquí no caben las mentiras, solo verdades, sino qué chiste tiene, ya que en este mundo que es de las mentiras, qué chiste tiene venir a contar otras. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo de Pues siempre. no. Ok, mi hermano. Pues muchas gracias. Gracias Alfaro. a ti también. Yo creo que vamos a dejar mucha reflexión. Todos los que opinen aquí, no importa si están a favor o en contra, o creen o no creen, o lo que sea, por aquí pueden opinar. Y nos vemos en la próxima. ¿Es cuánto? Es cuanto también por mi siguiente. parte y gracias al alto cuerpo por la venia de hacer esto aquí. Ya está, mi hermano. Un abrazo.